¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar en contacto nuevamente a través de este medio. Y el día de hoy voy a dedicar este video a el mundo de los signos y de los símbolos, que en el mundo del arte se llama iconografía e iconología. Para aquellas personas que les gusta esto de los símbolos, descubrir qué significa un perro, el fuego, una estrella, en el mundo de las imágenes, de los retablos, les recomiendo algunos libros. Miren, cuando quieran meterse al mundo de la iconografía, de la iconología, en el arte, hay libros como por ejemplo este diccionario de símbolos, para que sea más fácil un diccionario de símbolos. Estos diccionarios no únicamente tocan los símbolos cristianos, sino que son amplios. Hay otro más pequeñito, por ejemplo, este James Hall, Diccionario de temas y símbolos artísticos, de tal manera que encontramos algunos más grandes, unos más pequeños. Este Diccionario de símbolos y mitos, que va un poco más amplio porque, por ejemplo, quiero saber el mito de Edipo, Perseo, Andrómeda, el mito de Zeus cuando se convierte en cisne. Bueno, entonces este ya tiene mucho que ver con el mundo clásico, con el mundo de Grecia y Roma. Hay algunos libros concretos sobre los símbolos bíblicos, por ejemplo, el dragón del Apocalipsis, el cordero, la vid, en fin, los símbolos bíblicos. Y hay uno que siguen muchos que se dedican al arte cristiano, que es el de George Ferguson, y se llama Signos y símbolos en el arte cristiano. Estos son solamente algunos ejemplos. Ustedes pueden buscar en su biblioteca o en su librería favorita algún libro de estos, y es muy interesante porque nos ayuda, como si fuéramos detectives, a encontrar las claves del por qué el color rojo siempre acompaña a San Juan, por qué a San Pedro siempre se le representa con el color ocre y azul, en fin. Y hoy voy a tocar el tema de el nimbo o aureola. Fíjense que un pequeñito me decía a propósito, oiga padre, ¿cómo se llama esta dona que tienen los santos, Cristo y la Virgen en la cabeza? Bueno, pues no se llama aureola. Algunos le llaman nimbo o aureola, pero vamos a distinguir que estas dos palabras, aunque se utilizan en una forma general, significarían, en el sentido más estricto, dos cosas totalmente distintas. Pero vamos a llamarles en este momento nimbo o aureola a este círculo, a este plato que aparece en torno a la cabeza de las personas. Y tengo que decir que estos libros de símbolos nos dicen que hay algunos símbolos que representan lo mismo en muchas culturas, en muchas religiones. Hay otros símbolos que son equívocos, es decir, que representan una cosa en una religión o en una cultura y otra cosa totalmente opuesta en otra. Te pondría, por ejemplo, el color negro. Bueno, el color negro en la cultura occidental es un símbolo de duelo. En cambio, en Japón, el color blanco puede ser un símbolo de duelo. Así que es algo totalmente distinto y por eso podríamos llamar que son símbolos equívocos. Pero en el caso del nimbo o aureola, tenemos que decir que es un elemento que se utiliza no únicamente en el cristianismo. ¿Cómo surge? ¿Cómo comienza? Tenemos que decir que particularmente se va a ir extendiendo del mundo de los griegos, en donde se representa al dios Helios, al dios Sol, precisamente con una gran luz en la cabeza, con rayos en la cabeza, para indicar que él es precisamente el autor, o por lo menos el que conduce al sol, el que ilumina a todo el mundo. Así que aquí encontramos algo muy particular. El dios Helios, el dios del sol, claro que representa una luz física que alcanzamos a ver con nuestros sentidos. Así que dios sol con un gran nimbo perfectamente entendido. Incluso los egipcios, cuando
hablaban del dios Sol, lograban poner en la cabeza de sus imágenes, de sus ídolos, también un gran círculo, solamente que en el caso de ellos no estaba rodeando la cabeza, sino que estaba en la parte superior, pero también representaba al dios Sol y de alguna manera este círculo representaba la luz. Sin embargo, con el paso del tiempo, la gente va a descubrir que no todo es una luz material, sino que hay personas que tienen una, vamos a llamarle así, una luz interior. Y esta luz interior se refiere a una iluminación porque han sido elegidos por los dioses, o a una iluminación que proviene del estudio, de la experiencia, de la sabiduría, y en ese caso ya la luz no es tanto física, sino una luz precisamente espiritual. Y por esta razón vamos a encontrar el nimbo o la aureola en personajes, héroes, líderes espirituales en la India. Como podemos ver en estas imágenes, en la India lo vamos a encontrar también en algunos dioses de aquel oriente, y también vamos a encontrar estos elementos en el Buda, que puede estar rodeado únicamente por la cabeza o también por todo el cuerpo, pero eso lo veremos más adelante. En el caso del Imperio Romano, antes de que llegue al cristianismo, al emperador romano se le solía convertir en Dios. Era la divinización del César, y por eso le llamaban al César Divino César, pues precisamente al César, cuando se le divinizaba, se le ponía también este nimbo sobre la cabeza. El César no era ningún santo, pero sin embargo la gente en el arte lo representaba de esta manera. Es ya a partir de estos elementos anteriores que los cristianos en el arte van a decir, bueno, si al César, si a algunas personas, si al Dios lo representan con este nimbo, para nosotros Cristo, que es la verdadera luz, porque Él dice, yo soy la luz, el que me sigue no anda en tinieblas. Cristo resucita además el día del sol, el día solis, de tal manera que ya hay una relación para a Cristo ponerle este atributo como verdadero sol que viene a iluminar al mundo, como la luz que viene a vencer a la oscuridad y sobre todo a partir de su resurrección. Por esta razón, los artistas cristianos ya desde las catacumbas van a empezar a representar con esta aureola sobre la cabeza. Pero como ellos reconocen que también la Virgen María, al ser elegida por Dios, al estar llena de gracia, como le dice el arcángel a la Virgen María, por su santidad, también empiezan a representar a la Virgen María con este halo, vamos a llamarle así, y más tarde también van a representar a los santos, a las personas que ya han muerto y consideran santos con este círculo. Y precisamente para distinguir, porque pues hay niveles de santidad, el nivel de la aureola, del halo de Cristo, va a tener una cruz. Esto significa que Cristo ya ha venido al mundo, ya ha muerto por nosotros y por la cruz y resurrección se ha convertido en Señor de la historia, se ha convertido en aquel que está sentado a la derecha de Dios Padre. Así que el halo, la aureola o nimbo de Cristo se va a caracterizar por tener esta cruz, como podemos ver en algunas de estas imágenes. Más adelante vamos a encontrar que a los santos, para no considerarlos del mismo nivel de Cristo o de la Virgen María, se les va a poner curiosamente una aureola cuadrada, como podemos ver en este mosaico. Una aureola cuadrada que significa santidad, pero no la santidad del nivel de la Virgen María y de Cristo. Vamos a encontrar que este plato que se ponía al principio detrás de la cabeza de las personas, llamado aureola, de la palabra áureo, que se deriva de oro, porque generalmente el disco era dorado,
para hablar de esta irradiación que sale de la mente, de los mensajes, de la espiritualidad, de la santidad, va a convertirse poco a poquito en un elemento como plato. Primero un disco, pero después lo vamos a convertir en el arte, lo vamos a ver visto así, lo vamos a ver así, como un plato tal cual que se coloca sobre la cabeza de las personas. Fíjate, ya no está detrás de la cabeza, sino ahora se va a encontrar arriba como una especie de disco que se acomoda un poquito o flota un poco sobre la cabeza de los santos o de Cristo. Y con el paso del tiempo, este plato pesado, especialmente a partir del Renacimiento, se va a convertir en algo muy delicado. Van a espiritualizar, vamos a decir así, esta aureola y se va a convertir en algo sumamente delicado, casi como un anillo. Y esto lo puedes ver en estas imágenes que tenemos aquí. Por ejemplo, estas dos imágenes son de Filippo Lippi. En una de ellas la Virgen está cargando al niño, solamente te pongo un fragmento, y en la otra está simplemente haciendo oración. Pero en ambos casos la aureola ya no es un disco plano atrás de la cabeza de la persona, ya no es un disco tampoco bastante firme, bastante material, sino que se ha hecho sumamente espiritual. Con el paso del tiempo y especialmente del Renacimiento, aunque podemos encontrar algunos elementos en la Edad Media, los artistas como que se van a gozar con el pincel. Y entonces a la hora de hacer el disco van a ser como si fueran encajes, como pequeños rayitos, y esto va a hacer que la pintura sea todavía más hermosa. En el caso de la escultura vamos a encontrar una gran diversidad, porque ciertamente no es lo mismo pintar que hacer una escultura y a la escultura añadirle un elemento de metal. ¿Y por qué digo de metal? Porque aunque algunas esculturas les pusieron un disco de madera con hoja dorada, pues evidentemente que el metal es más fácil que esté dorado, que esté plateado y que tenga mayores destellos de luz. Por esta razón va a ser costumbre que a las esculturas, ya una vez terminada, se le añada algún disco, vamos a llamarlo así, de metal. Y aquí puedes ver en esta imagen que te estoy presentando varios diseños de aureolas. No son los únicos, simplemente te estoy mostrando algunos diseños, como algunos hacen pequeños rayos, otros tienen diseños más complicados, algunos en color plata, otros en color oro, y esta es la manera en que la aureola se hace presente en la escultura. Ahora bien, de esta idea de la aureola va a surgir otro elemento que en el arte se llaman las potencias. ¿A qué se le llama potencia? A tres rayos que van a surgir de la cabeza de la Virgen María, especialmente de Cristo, que indican poder, no solamente santidad, sino el poder por la santidad, y esto va a surgir tanto una del lado derecho, una del lado izquierdo y una en la parte superior. A esto, como podemos ver en este ejemplo, se le llama potencias y algunas de ellas son muy bellas. Algunas de ellas les van a añadir incluso piedras preciosas y son de un diseño increíble
puede ser un diseño martillado, un diseño repujado, pero es un diseño increíble. En lo que se refiere a Dios Padre y a Cristo, vamos a encontrar también algunas pequeñas diferencias en la aureola. A Cristo van a ver algunos pintores como Domenico Theotokopoulos, que se conoce como el Greco, porque es un pintor que tiene sus orígenes en Creta y después llega a trabajar a Europa, particularmente a España, en Toledo, unas figuras bastante alargadas que hace él, combinando la espiritualidad del Oriente de los íconos con pues los colores de el mundo europeo. Por eso sus figuras son sumamente estilizadas y el Greco lo que hace es ponerle a Cristo particularmente una aureola en forma de rombo, es decir, no es redonda, no es cuadrangular, sino en forma de rombo. De tal manera que esto como que tendría relación también con las potencias, porque es como un pico que sale arriba y dos picos que salen a los lados, más el pico que no se alcanza a ver porque está detrás de la cabeza, pero son aureolas de tipo romboidal, solamente en el Greco y en algunos otros que siguen al Greco en esta iniciativa. Y en el caso de Dios Padre, o cuando se representa la Santísima Trinidad, para indicar que la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están por encima de todos los santos, solamente en estos casos se les representa con una aureola en forma de triángulo. ¿Y qué tendría que ver este triángulo? A ver si yo te pregunto, ¿qué aprendiste en la primaria acerca de un triángulo que tiene los tres ángulos iguales? Bueno, si tenemos que decir que la Trinidad son tres personas distintas pero en igualdad de divinidad, precisamente el triángulo como aureola representa eso. Cristo es Dios, es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, es parte de la Trinidad, y Dios Padre es Dios también, parte de la Santísima Trinidad. Y bueno, vamos a concluir este video diciendo que en ocasiones este halo de luz, este halo de sabiduría, este halo de santidad, no rodea únicamente la cabeza de las personas representadas en el arte, sino que rodean todo, absolutamente todo el cuerpo. Es ahí precisamente en donde el nombre correcto en el mundo del arte sería aureola,
como si todo el cuerpo estuviera rodeado por una especie de luminosidad dorada, y en el caso correcto de la cabeza sería nimbo. Nimbo, cabeza, aureola, todo el cuerpo. Pero en Italia le llamaron a esta aureola también mandorla. ¿Por qué? Porque en italiano mandorla significa almendra y porque el cuerpo estaba rodeado por una especie de figura de almendra, como puedes ver en estas imágenes, donde Cristo está rodeado por esta especie de resplandor o almendra. Así que concluimos con la siguiente síntesis. El nimbo o aureola no es propio del cristianismo únicamente, sino que se utiliza en otras culturas, en otras religiones incluso, como símbolo de santidad, de sabiduría, de iluminación. En el caso del cristianismo va a entrar a partir del arte paleocristiano, por influencia del arte romano, que utilizaba también el nimbo para hablar de la divinización, de la divinidad de los emperadores. Con el paso del tiempo se va a añadir al nimbo de Cristo una cruz para identificarlo todavía más como alguien que ha muerto por la humanidad, y también se va a utilizar el nimbo para la Virgen María y los santos, que en un momento determinado van a tener aureolas de color, o mejor dicho, de forma cuadrada, para indicar su jerarquía menor a la de Cristo y de la Virgen, pero posteriormente se van a hacer ya los discos iguales para todos. Tenemos que decir que el nimbo comenzó siendo un plato, una especie de disco, mejor dicho, después se convierte en un plato que va sobre la cabeza y finalmente se convierte en un anillo o en varios rayos que surgen de la cabeza, y en la escultura se va a utilizar el elemento metálico para esto. Las potencias son 3 elementos que surgen de la cabeza, tanto de la Virgen María o de Cristo, y que a veces pueden estar añadidos a la corona de espinas de Cristo. Y finalmente, la aureola o mandorla o almendra es cuando rodea todo el cuerpo. Y un detalle final: en algunas escenas de la Última Cena, todos los apóstoles y Cristo llevan aureola. ¿Y sabes a quién no se le pone? Evidentemente a Judas Iscariote, para indicar que él no está en santidad. O bien en algunas otras es de color negro, para decir que ahí no hay luz, no hay iluminación, no hay santidad, sino más bien está el poder de las tinieblas. Espero que les haya gustado este video sobre los signos que utilizamos en la iglesia, en el arte cristiano, y recuerden que si les gustó el video, es muy importante que le digan me gustó, porque en YouTube toman en cuenta esto para que el canal tenga pues una mayor importancia. Así que díganle me gustó, like, como dicen los muchachos, y si no están inscritos a mi canal, aquí abajo donde dice suscribirse, apriétale. ¿Para qué? Para que todos los videos que vaya subiendo te lleguen inmediatamente cuando los voy publicando. Te llegará una indicación a tu correo diciendo hay un video nuevo. Que Dios les bendiga y ojalá que todos estén iluminados por la luz de Cristo. Hasta la próxima.